Sí, buenas tardes a todos nuestros televidentes y radioescuchas también, porque otros nada más nos oyen, don Fausto, y otros nos ven y nos oyen, de las charlas cafetaleras Cafés de México, que damos inicio con una serie de charlas y pláticas con don Fausto Cantupeña, que tiene un historial muy largo, muy grande, de muchos años, dedicado al café, y que pues a través del tiempo toda la gente que está involucrada en el café conoce de la labor de don Fausto y de los trabajos que ha venido realizando a través de toda su vida. Ya son muchos años, don Fausto. Bienvenido, don Fausto. Muchas gracias, don Juan, por la oportunidad de dialogar ante todo, de liberar y hasta Ajá. en torno a un tema que ya durante varios siglos ha sido motivo Ajá. de debate y Así que es. en situaciones tan críticas como las que se están viviendo en el mundo, no solo en materia de café, sino en materia de materias primas, de productos básicos, de economía, de recesión, de enfermedad, Sí, como es el caso del coronavirus, nos obligan a una reflexión integral respecto pues, a nuestra actividad profesional, que es el café. Entonces, me parece que la iniciativa que ha tomado Cafés de México, revista eh, señera y revista que ha llevado una crónica de lo que pasa en el mundo del café y que puede pues seguirla llevando y nutrirla con estas iniciativas como la que usted está manejando, pues lo motiva a uno a hacer una reflexión histórica. así Porque es. una historia, pues corre unos riesgos, ya lo dice la sabiduría popular, de cometer los mismos errores que se cometieron. Y Así se es. trata de corregir los errores, de tanto de acción como de omisión, como de aprovechar los aciertos. Nada en Así la es. historia se inventa a partir de hoy. La historia es bien sabido, pasado y proyección de futuro, pero se hace hoy, en el Hoy. presente. Así es. Así es, don Fausto. Bueno, pues son temas ya generalmente se mencionan eh, global, todos los que mencionó, la economía, la producción, las enfermedades, la salud, básicamente todo, que involucra al negocio del café, definitivamente la segunda bebida más tomada en el mundo después del agua y la segunda materia prima más comercializada después del petróleo, que hay muchos que lo discuten, pero es la materia prima más comercializada en el mundo. De ahí la importancia que tiene y ha tenido para México en el desarrollo de las zonas productoras de café y en todo lo que es la cadena productiva del café, que incluye a los beneficiadores, a los industriales, a los tostadores, a las cafeterías, hoteles, restaurantes y, ¿por qué no?, ya en el consumidor final, que también se maneja una economía muy particular, ¿verdad? Pues sí, Y dígame, don Fausto, de la necesidad de tener una institución que usted tuvo la oportunidad de manejar en los 70s, el Instituto Mexicano del Café, y que mejor que nadie sabe usted de las telarañas que manejaban al instituto, ¿verdad? Y lo que representa, y lo que representó en ese momento y lo que representa ahora una institución de tal calibre, si la tuviéramos, ¿verdad? También. Hemos hecho, previo a esta charla, un análisis, me tuve que remontar a leer nuevamente los reportes de Imecafé, un poco antes de que desapareciera en el 91-92, que tuvo un proceso para desaparecer, que empezó en el 91 y terminó en el 92. desapareció en 93, 94. Ándele, bueno, se fue largo, pero eso ya fue para entregar, para deshacerse de toda la infraestructura. ¿Qué opina usted, don Fausto, que esa es la necesidad a raíz de una propuesta de un senador recientemente que nos hizo llegar usted también previamente?
de la creación de un consejo, en este caso Consejo Mexicano del Café, con las restricciones que eso contiene, el nombre de consejo, que es totalmente diferente a un instituto, a una dependencia de ese tipo. ¿Qué opina usted al respecto? Primeramente de la necesidad de un instituto o de la institucionalidad más bien del café en México. Sí, señor. Su pregunta y su observación es muy pertinente. Desde 1900, déjenme ser preciso, 1978, ¿verdad? Se empezó a hablar de ajustar la ley que creó el Instituto Mexicano del Café, INMECAFé, Así es. a las nuevas condiciones del mundo económico, del mundo productivo. Ya se empezaba a hablar en aquel tiempo de cambio climático. Los investigadores, los científicos en materia de café que había en la Organización Internacional del Café, en el Coffee Information Center y en otros institutos como el de Oeiras, Portugal, por la devastación de la roya que ya se veía llegar masivamente. ¿Cómo llegó? Todavía presentamos un proyecto de ayornamiento, utilizando el término de Concilio Vaticano de Juan XXIII, que ahora está de moda, ¿verdad? Va a estar de moda, el ayornamiento del café. Empezamos a hablar de reformar al Instituto Mexicano del Café. Reformarlo para actualizarlo. Ayornarlo en italiano quiere decir poner al día. Bien. Ya había muchos estudios en la Organización Internacional del Café, órgano rector a nivel mundial de gobernanza de los mercados del café, como pacto internacional de muchos países, decenas de países, para precisamente administrar los flujos de café de modo que hubiera un precio remunerativo. Esa es la palabra clave, que eso es lo que no hay ahora. Ahora mismo están hablando de una ley. No ha habido desde ese tiempo, ¿verdad? El intento de hacer una ley integral e integradora de todos los componentes de esos eslabones de la llamada cadena productiva del café. Pero no solo de la cadena productiva, sino de la cadena de valor del café. Cadena productiva y de valor. ¿Qué significa eso? El calcular la renta que genera el café en todos sus eslabones y distribuirla equitativamente. ¿Para qué? Pues para que se reproduzca y se amplíe el mercado. ¿El mercado qué es? Por el lado de la demanda, pues la capacidad de compra y la compra que hacen más consumidores de café. Y del lado de la oferta, pues toda la cadena de suministro, desde la materia prima, que es el café verde, hasta los cafés ya industrializados, donde entran desde extractos hasta solubles de sublimación, como es el llamado liofilizado. Desde entonces existe un proyecto de ley, de ayornamiento, llamémoslo así, del café, 1978, que no se pudo concretar por diversas circunstancias. Ahora bien, si uno quiere hacer una verdadera proyección responsable al futuro, tiene necesariamente que partir del presente y del pasado. Ni todo pasado es desechable, como todo futuro es realmente previsible, ¿verdad? Y además factible y además deseable. Así es. El futuro se imagina y para ello hay ciencia. Por eso, en esa época, ahí en los 70, surgieron los futurólogos. Hubo en el Instituto Hudson de Estados Unidos, ¿verdad? Pues toda una ciencia de la futurología.
Yo en los 70s, en 1970 exactamente, ¿verdad? Cuando cambió el mundo del café, en 72 concretamente, hablando de café, ¿verdad? Leí los estudios del Instituto Hudson y de otros institutos de proyección futurológica, llamémoslo así, pero científica. Dos trabajos de dos científicos famosísimos, Kahn y Wiener, en el año 2000, lo proyectaba en el año 2000, ya nos avisoraban qué es lo que iba a ocurrir con el mercado del café. Por eso hasta nos acusaron del retorno de los brujos, porque hicimos una predicción estadística, ¿verdad?, de lo que iba a ocurrir. Y eso no lo hicimos solo en el café, lo hicimos en la Organización Internacional del Café, en lo que eran los prolegómenos del Coffee Information Center, ¿verdad? Estoy hablando de 1973, 74, 75, con el famoso Grupo Ginebra y Café Mundial de organizaciones de los países productores, cuando ya el Convenio Internacional del Café de 1962 empezaba a trastabillar, porque el orden mundial cambiaba. En 1971, pues de los gringos, disculpe el término coloquial, los norteamericanos desacoplaron el patrón oro-papel, el dólar del patrón oro-papel, y lo pusieron a fungir como ese patrón de los acuerdos de Bretton Woods que se dieron después de la guerra. Entonces, cambió el orden mundial en 1972, 71, había que entonces ajustarse a ese nuevo orden. Y a mí me tocó la famosa coyuntura, la oportunidad histórica, pues de entenderlo. Yo era un joven economista formado en el Tecnológico de Monterrey y además en la beca Eisenhower, fui becario Eisenhower, en los Estados Unidos, y pues me di cuenta cómo iba a funcionar el mercado, ¿verdad? Se daban, junto con otros profesionales de mi época, nos dimos cuenta, bajo la directriz del presidente Luis Echeverría, ¿verdad?, que promovió y logró la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, precisamente para ajustarse a ese nuevo orden económico. Poca gente lo sabe, o si lo sabe, no lo quiere perversamente recordar. Pero en 1971 lo que ocurrió fue que los norteamericanos hicieron pues de las suyas con el orden económico internacional. Y nada más dijeron, ya no funciona el papel, oro-papel, lo que va a funcionar es el dólar. 1971, ¿verdad? Sé, porque me lo platicó, y de alguna manera participé desde la Nacional Financiera con el presidente Echeverría en esas negociaciones, ¿verdad? Muy generales, yo como economista, como consultor, ¿verdad? Para dar mi opinión con todos los que en aquel tiempo manejaban la política económica. Hubo que cambiar, porque había que cambiar, y ahí se destapó el dinamismo, la nueva dinámica de las materias primas, entre ellas el petróleo, el café, el cacao y otros tantos bienes. Se creó en la llamada UNCTAD, en inglés se dice United Nations Trade and Tariff Organization, ¿verdad?, la UNCTAD, en el Fondo de Productos Básicos, una nueva concepción global del asunto. Eso lo entendió el presidente, lo entendieron quienes estaban en las grandes decisiones, lo entendí yo que era el director, porque tenía que entenderlo, ¿verdad? Y empezamos a modificar la política cafetalera. ¿Cómo? Fundamentalmente. Pues desde luego dinamizando la oferta, bajo la ley de Juan Bautista Sei, que dice que la oferta dinamiza su propia demanda, y también la demanda, distribuyendo mejor la renta cafetalera a través de la única forma que hay de distribuir. Es buen precio, precio remunerativo a la materia prima, café verde, para que se dinamice toda la cadena. Ese fue el principio fundamental del nuevo orden. Lo entendió el presidente, lo entendieron los funcionarios, y lo entendió, ¿verdad?,
quien tenía que manejarlo, ¿verdad? Mi consejo de administración que tenía el Instituto Mexicano de Café, que era un consejo plural con varias secretarías de Estado, ¿verdad? Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Banco de Comercio Exterior, Banco de Desarrollo Rural en aquel tiempo, etcétera. Se concertó la acción. La política del café se manejaba con la asistencia del presidente de la República a presidir el Consejo. Los gobernadores de los estados, ¿verdad? En aquel tiempo, contando la historia, se incorporaron estados como Morelos, como Querétaro, ¿verdad? Que tienen mogotitos de café, ¿verdad? Pequeños brotes de café, pero contaban, porque se trataba de dinamizar la oferta del café. Entonces, desde entonces se ayornó, ¿verdad? Utilizo el término, ¿verdad? Así es. Se ayornó el término, la política del café, la ley del café, y llegamos a la siguiente conclusión que sigue siendo válida aquí y ahora, como lo voy a manifestar. Evolucionar el Instituto Mexicano del Café a un viejo anhelo de hacer de los ecosistemas asociados a la producción cafetalera otros ecosistemas, porque había en la Organización Internacional del Café un programa de diversificación de producción, ¿verdad? El hule natural, el cacao y todos los productos tropicales asociados. Y entonces hicimos una iniciativa de ley que ahí se la voy a proporcionar en su momento, ¿verdad? De crear el Instituto Mexicano de Productos Tropicales a partir del Instituto Mexicano del Café, con el antecedente del programa de diversificación que ya la Organización Internacional del Café había propuesto y que se hizo en México con el hule Hevea brasilensis, con el cacao y con otros frutales tropicales. Se presentó esa iniciativa. Obviamente, pues, había intereses en contra, y tanto norteamericanos, internacionales, como nacionales, que lo impidieron por falta de visión, ¿verdad? No se dieron cuenta de lo que ya estábamos nosotros, los grandes técnicos viejos institucionales, Villaseñor, Villarreal, Escudero, hay tantos nombres de técnicos que se formaron durante muchos años y que nosotros cuidamos, pero celosamente, porque aportaron mucho. Y entonces se hizo ese proyecto de ley. Desde entonces existe un proyecto de ley. Por ahí su revista, Cafés de México, publicó algún prolegómeno de estos. De modo que cuando nos llega una ley como la que llegó, pues nos parece bien, pero incompleta, porque no tiene historia, ¿verdad? Y además, porque una ley debe ser producto de un consenso general. Si se atravesó en el camino la llamada ley de planeación de desarrollo nacional, ¿verdad? Que hizo Miguel de la Madrid, se atravesó esa ley para hacer la verdadera planeación como la hizo el general Cárdenas con su plan sexenal, ¿verdad? Como se decía antes. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo ayornando, aprendiendo lo que nos enseñó el pasado. Esa es la reflexión que haría en términos generales a reserva de profundizar respecto a esta ley, ¿verdad? Sí, don Fausto, definitivamente muy interesante todo lo que nos cuenta, ¿no? Toda esa trayectoria, esa experiencia, esas vivencias, y sobre todo el conocimiento pleno de lo que es la acción y lo que es la reacción también, ¿verdad? De todas nuestras acciones, porque la causa y el efecto no dejan de seguir participando en nuestras actividades. El instituto, al desaparecer, pues se convierte en consejo, lo dijimos en su momento, un consejo limitado. Teníamos entendido las peticiones de los exportadores en ese tiempo que decían que el INMECAFE comercializaba pues
más de la mitad, el 70% a lo mejor del café producido en México. La cosecha nos dejaron solos y tuvimos que hacerlo. Exactamente, ese es el asunto, ¿verdad? Fíjese usted, es muy importante esa observación que usted hace. Hace unos días recibí una crítica, ¿verdad?, de un joven funcionario, no voy a decir su nombre, ¿verdad?, hijo o nieto de un gran cafetalero que aportó mucho al desarrollo de la cafeticultura y que entendió el ayornamiento, ¿verdad? Sí. Tenía el beneficio más grande de México, ¿verdad? Así. Y entonces se puso de acuerdo con el presidente de la República. Obviamente, pues yo participé en esa deliberación, en esa decisión, ¿verdad? Como director del instituto, para que modernizáramos la planta cafetalera, los beneficios, porque ahí está el verdadero cuello. Ahí está el cuello de botella. Sí. ¿En manos de quién están los beneficios, verdad? Ya. Para lograr uniformidad de calidad. Y no fue que inventáramos el café de ollita, ese ya estaba inventado. Era lo que hacían en otros países, en África, en Centroamérica, en El Salvador. Yo me fui a Salvador a estudiar el fenómeno del beneficio inmenso de Santana, ¿verdad? De los procesos que se estaban llevando a cabo muy adelantados, ¿verdad? De procesar café en 2 horas. En 2 horas. En 2 horas. De la cereza a la taza, ¿verdad? Con una máquina que el doctor Crespo, que ya falleció, ¿verdad? Me traje al doctor Crespo para acá, ¿verdad? Claro. Para que nos diera esas tecnologías. Era la gran escala de beneficio para sacar una calidad uniforme y acreditar marcas y demás, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso no fue producto de una imaginación muy creativa y creadora. Fue resultado de un análisis histórico que es en el que yo insisto, ¿verdad? Así es. De modo que cuando se habla de una ley, no creo en la iluminación y menos en el refrito, ¿verdad? De un difunto que de repente apareció por ahí en manos de un Vivales, ¿verdad? O de varios Vivales, de los grandes intereses, que agarran, refritean lo que se maneja, ¿verdad? Y como poca gente lo entiende, porque no hay profesionales que los critiquen y que se autocritiquen, entonces la ley sale y no funciona, ¿verdad? Claro. Por eso cuando desapareció el INMECAFé, lo querían desaparecer. Eladio Ramírez, gobernador de Oaxaca, y su servidor, me mandó traer allá de Nicaragua, donde estaba yo haciendo un apoyo, dando apoyo a los sandinistas, ¿verdad? Al Instituto Nicaragüense del Café, y nos vinimos a Oaxaca, y previsoriamente hicimos la ley de desarrollo integral de la cafeticultura oaxaqueña, como modelo, ¿verdad? Porque iba a desaparecer el INMECAFé y había que sustituirlo regionalmente. Y entonces lo hicimos. Y eso sirvió de base a varios consejos estatales y al Consejo Nacional del Café, que sustituyó al INMECAFé. Sí. Después vino una llamada cadena productiva, ¿verdad? Y parcial, no integral, que representaba solo un sector de la cafeticultura, cuando en toda la cadena de valor nosotros debemos integrar desde la producción y el trabajo en el campo, la producción de material vegetativo, bancos de carbohidratos, hasta el consumidor, ¿verdad? Que cada vez debe exigir como medida de control mayor calidad y mayor salud ¿verdad? Sí, la costumbre, en este último punto que menciona, la costumbre de que el café no apto para la exportación era para consumo nacional, ¿verdad? Siempre nos han dejado la oportunidad de beber café, pero no el mejor, ¿no? Siempre es el que sobra, ¿no? Los desmanches, eso es lo que nos dejan. En su gran mayoría, hoy ha tomado el café un boom en cuanto a las exigencias de cafés de especialidad con estas nuevas barras que se han abierto y que bueno, que ahora están semicerradas también, ¿verdad? Por la pandemia, pero se ha iniciado principalmente el gusto por el café de calidad y de especialidad, que también el consumidor tiene su voz y su voto, ¿verdad? También en ese sentido.
para poder... Se fue pervirtiendo el gusto, ¿verdad? Así es, sí. El tostar café de baja calidad junto con el azúcar, y con otras moléculas, ¿verdad? Exacto. Y meterlo a otro tipo de proceso. De proceso, claro. Voy a explicar una cuestión técnica muy importante que hay que considerar, sí, ¿verdad? Una cosa es un proceso straight dry, secado en seco, ¿verdad? Y esperarlo y volatilizarlo. Y otra cosa es el café biofilizado por sublimación, ¿verdad? Que se biofiliza. Proyecto que nosotros emprendimos en el INECAFé y que fue bloqueado, terriblemente bloqueado ese proyecto. Me imagino. Y no tampoco nada nuevo, ya Colombia lo estaba haciendo en su planta de Chinchiná, ¿verdad? Nosotros fuimos a Colombia y luego nos fuimos a Alemania y mandamos a café a biofilizar, siempre con el propósito, ¿verdad?, de darle toda la característica organoléptica al café. De todo esto que le estoy diciendo, don Juan, así que conozco en su revista un verdadero testimonio de la historia del café. De todo eso tenemos documentos, ¿verdad? Claro. Documentos que podemos exhibir y compartir. Claro, pero algo que, como usted comenta, solamente la gente que tiene idea de lo que se tuvo alguna vez y de lo que representa todo ese proceso del café y manejarlo en los volúmenes que se manejaron y que pretendemos ahora nuevamente manejar, que va a ser un poquito difícil, pues crear una infraestructura como la que tuvo el INMECAFé, que no recuerdo, estaba viendo cuántos beneficios húmedos tenía el café, que el INMECAFé que usted dice que es el cuello de botella, y es exactamente el cuello de botella, y crear esa infraestructura de beneficios húmedos, pues no va a ser fácil, ¿no? También, si se ahora quiere... en tecnología, ya los procesos, precisamente cuando nos trajimos al doctor Crespo, ¿verdad? Sí, que lo contratamos, ¿verdad? De allá de Santana, de El Salvador. Bueno, y fuimos avanzando, porque tuvimos, el INMECAFé tuvo una filial que se llamaba Desarrollo Industrial del Café Mexicano. Así es. Para averiguar todas las tecnologías que había, las más avanzadas en diversas partes del mundo. La verdad es que tenemos una super red de información. Nosotros, los malvados, decían que era espionaje industrial, ¿verdad? Exacto. No, simplemente era estar enterados, ¿verdad? Claro. Teníamos una cadena de cafeterías en varias partes de las ciudades más importantes del mundo. Teníamos información en tiempos en que no había internet, ¿verdad? Así es. No había línea caliente, no había nada, ¿verdad? Nosotros teníamos oficina en Nueva York, teníamos oficina en Londres, ¿verdad? Y teníamos nuestras oficinas en Hamburgo, centro de comercio cafetalero de Europa. Las tenemos en Bruselas, Bélgica, lo que después fue la Comunidad Económica Europea, el asiento, ¿verdad? Lo teníamos en París, ¿verdad? Se burlaron mucho de nosotros porque abrimos un cafetín, decían, ahí en Champs-Élysées. Nada más. Cuenta de lo que estaban haciendo los colombianos y los brasileños. Exacto. Teníamos una red de información industrial muy importante y de ahí traíamos pues la información y luego pues, la oportunidad que tuvimos de presidir el Grupo Ginebra de Países Productores, todo el Grupo Ginebra de Países Productores y la Organización Internacional Café, el Consejo, pues no tiene acceso a la información. Y esa la tratamos de llevar aquí, ¿verdad? Hasta que vino la intriga, ¿verdad? Vino la política, la politiquería, la politiporquería, digo yo, ¿verdad? Y hubo lo que todavía está discutible. Claro. Hay escritos, ¿verdad? Exacto. Pues mire, don Fausto, viendo precisamente la trayectoria de lo que ha sido el mercado del café a nivel internacional, el precio, sobre todo el precio del café, que no se ha modificado desde entonces, o sea, después de ese control que tenía la OIC sobre las cuotas de ese mercado controlado,
se abre en los 80s, 89, que es la debacle del café, y de ahí en adelante se empieza una política, no nada más en México, sino en todo el mundo, de un mercado libre, donde ya la materia prima, como usted dice, pasa también a ser otra, se cambia por el papel, ¿verdad? También ya no es tan importante tener la materia prima, sino quién tiene más dinero, ¿no? El dinero porque controla el mundo. Y el mercado libre, bueno, ha hecho que muchas industrias, entre ellas el petróleo, que sube y baja de acuerdo a la producción y a la demanda, y el café se ha quedado estancado, ¿no? Definitivamente en manos de esa gente que ha sabido manejar este mercado libre, ¿no? Opina usted como economista también, que es usted, ¿sí? El mercado libre ha permitido que, claro, al no tener esa competencia de mercados que lo tenían las dos grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, al desaparecer Rusia con la perestroika, se queda Estados Unidos como único dueño de todo, de toda la comercialización en el mundo, y que ahora, bueno, resulta China como una potencia también económica, y es otra cosa, pero el daño que se hizo en estos últimos 30 años, tremendamente, no nada más a México, a muchos países les ha perjudicado esta situación donde la distancia, ha desaparecido la clase media, y la distancia entre los que tienen y los que no tienen se hace y se abre cada día más, ¿no? Y precisamente, bueno, las políticas que se han tratado de imponer recientemente, ahora aquí en México, pues en vista del resultado de ese fracaso, que esa política se llama neoliberalismo precisamente, que empieza en los 80s con ese motivo de Estados Unidos como único rector del comercio en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, don Fausto? Por fortuna tiene remedio. No tiene remedio, definitivamente, pero sí el daño, la historia. Por eso la premisa fundamental es, ¿verdad? Conocer la historia en detalle, ¿verdad? Así es. Para que los errores de acción o de omisión se puedan corregir, ¿verdad? Claro. Y los aciertos se repitan. De otra manera, no hay remedio. Y el remedio es el siguiente, don Juan. El remedio es lo que hemos propuesto nosotros desde la Conferencia Mundial del Café en 2001, allá en Londres, ¿verdad? En el momento más crítico de la crisis, valga la redundancia, ¿verdad? Estuvimos aquí, en la Organización Internacional del Café. Me recuerdo. Sin más representación que nuestro conocimiento y nuestro trabajo, ¿verdad? Ya no había, de parte nuestra, más Café, ¿verdad? Ya estaba en México, ya había un consejo, etcétera, etcétera. Bueno, nos invitaron, a mí me invitaron como expresidente de la organización del Consejo Internacional del Café, y fui con uno de mis hijos, ¿verdad? Hicimos una propuesta de la cual tenemos documentos, ¿verdad? Para crear una cadena de bolsas regionales del café, ¿verdad? De mercados organizados del café en cada región cafetalera. A partir de un ejemplo que se dio en Kenia, donde estuvimos, ¿verdad? En Nairobi, Kenia, de la bolsa de Nairobi. Y de toda una historia que publicó su revista, don Juan. Así es, exactamente. A ver si en la charla metemos flashes de esa revista. Perdón, don Pablo. Sí, bueno, entonces publicó Cafés de México, ¿verdad? Así es. Muy señalamente, ¿verdad? De cómo organizar estas bolsas. Eso sigue siendo factible, sigue siendo posible, sí y solo si hay un acuerdo de estados para una política común. Ahora bien, un acuerdo de esta naturaleza no puede ser gestada en la mente de un iluminado, ¿verdad? O de varios iluminados. Tiene que ser gestada en un congreso permanente, ¿verdad? Como hizo Colombia hace más de 100 años,
¿verdad? Como hizo Brasil, ¿eh? En un congreso permanente, para que mediante la deliberación, ya está el debate, las fórmulas, el tender puentes de entendimiento, el dirimir conflictos, que siempre los habrá, y el formular soluciones modernas, tecnológicamente modernas, son los que van a permitir que el enorme potencial que tiene México, por su cercanía geográfica dentro del TEMEC, ¿verdad? Con Así Estados es. Unidos y con Canadá, por su localización desde tiempos inmemoriales de Pangea, desde ahí podemos saber aprovechar esa oportunidad. Claro. Tenemos un horizonte productivo y un gran mercado interno que le puede dar sustento. Sí y solo si los productores y trabajadores del campo reciben lo que merecen, ¿verdad? Claro. Merecen mucho más de lo que la gran transnacionalidad imperial les paga, ¿verdad? No hay proporción, eso es definitivo, ¿verdad? Entre lo que se le paga al productor y al trabajador del campo por su esfuerzo y lo que paga un consumidor por el café que bebe. Así Y es. eso es realmente saludable, ¿verdad? Así es. La Así oferta es. crea su propia demanda, dice la ley de Juan Bautista VI, ¿verdad? Que siguió a Adam Smith. Y eso Así siempre ha es. sido una ley, ¿verdad? Si nosotros sabemos organizar nuestra oferta productiva en toda la cadena productiva y de valor y distribuir la renta equitativamente, el mercado se reproduce. Esto tiene que ser un acuerdo de Estado, producto de un Congreso permanente que ya prevé la ley de planeación, que se promulgó ya hace tiempo, desde 80 y tantos, ¿verdad? Que no está vigente porque no tiene reglamento. Entonces no necesitamos tantas representaciones espurias, ¿verdad? Y disque profesionales de pequeños intereses, de intereses mezquinos. No, hagamos un verdadero congreso, ¿verdad? Así es. Y entonces ya vamos al Congreso Cafetalero, vamos al Congreso de la Unión a debatir en un parlamento abierto una ley que no se agote en el café, sino que incorpore a los productos tropicales asociados a sus ecosistemas. Yo creo que sobre eso, si usted lo considera pertinente, podemos abordar. Claro. Adelante. Abierto, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y una deliberación ante todo un debate de base de la historia, sí tenemos que ser lo suficientemente explícitos y profundos, ¿verdad? Exacto. Y objetivamente es eso. Hay mucho talento escondido y extraviado en materia de café. Lo que nos falta es talento para organizar el talento y convocar a todo aquel que tenga amor por México y valor. Ajá. Dar un ejemplo de lo que es tender puentes de entendimiento, ¿verdad? Eso, definir los conflictos y formular soluciones pragmáticas que atiendan a principios. Y el café tiene más de 200 años en México. Así nada más. Algo habemos aprendido y enseñado, ¿verdad? Así es, don Fausto. Sí. Lo que nos falta es talento para organizar el talento y convocar a todo aquel que tenga amor por México y valor. Ajá. Dar un ejemplo de lo que es tender puentes de entendimiento, ¿verdad? Eso, definir los conflictos y formular soluciones pragmáticas que atiendan a principios. Y el café tiene más de 200 años en México. Así nada más. Algo habemos aprendido y enseñado, ¿verdad? Así es, don Fausto. Los factores de la producción que aprendimos en mi generación desde la secundaria era tierra, trabajo, capital, ¿verdad? Así es. Eran los factores. Llegó por ahí un economista o varios economistas y sociólogos que le agregaron, y filósofos que le agregaron el cuarto factor, que es el que los organiza esos tres, la organización, ¿verdad? La organización, así es. Organización. Y la organización excelsa, por naturaleza, es la institucionalidad. Tenemos que recuperar la institucionalidad. Ahora, Claro. se habla mucho de democracia. ¿Qué tipo de democracia? ¿Verdad? Pues la que está en nuestra Constitución, que es la planeación democrática, pero que no sea una simulación,
que sea planeación, ¿verdad? Así es. Racionalidad, ¿verdad? Así es. Optimización, ¿verdad? Entonces, Así es. si hablamos de organización, ¿verdad? Para la gobernanza en general, la gobernanza de los mercados que hacen y deshacen, que de repente nos tienen allá arriba y luego nos tienen en el piso, ¿verdad? Así es. La tiene que hacer el Estado, porque lo dice bien claro la Constitución. El rector del desarrollo es el Estado. Ah, pero ¿qué tipo de Estado? ¿Un Estado autocrático o un Estado democrático? ¿Verdad? Claro. Tenemos la ley, que la ley nos sirve como base. Entonces, nada de iluminados. Vamos a deliberar sobre la mejor forma de aprovechar esa riqueza extraviada que se llama el café, en concordancia con sus productos tropicales asociados, que no es nada nuevo. Lo propusimos, hay documentos, ¿verdad?, que vamos a ir exhibiendo en 1976. Fíjese nada más. Al Congreso, ¿verdad? Claro, claro. Pues México nos ha hecho en poco tiempo, ¿verdad? Así es. Pues, don Fausto, le agradecemos mucho su tiempo, su voluntad y sobre todo que nos comunique todas estas experiencias y esta visión que usted tiene del café, que es muy interesante para estos momentos en los que se encuentra el café sin rumbo, se puede decir, después de esta pandemia, pues peor todavía, porque pues vemos que cada año son presupuestos, cada año es pelear un presupuesto, porque se necesitan muchos recursos para darle ese mantenimiento a lo que es el sector cafetalero, tanto en la producción como en la industria y la comercialización, entre los avances tecnológicos, entre los campos de experimentación, entre la renovación de cafetales, etcétera, etcétera, etcétera. Es dinero, definitivamente dinero que no es mal aplicado, pero que se necesita definitivamente en el sector. Usted lo dice, don Juan, hay un dicho ranchero que dice que del mismo cuero salen las correas. Así es, exactamente. exactamente. Del cuero salen buenas correas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Sabe usted dónde está la gran riqueza para generar el dinero? La gran riqueza en el propio café, en toda la tierra ociosa que tenemos. Nuestro horizonte productivo es igual que Colombia, ¿verdad? Así es. Y todavía podría superarlo. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Así es, don Pablo. Entonces, vaya, organicemos a partir de un verdadero y auténtico inventario de recursos, no solo naturales, sino también un directorio de recursos, aunque no dicen que no se debe decir humanos, ¿verdad? Técnicos, profesionales, ¿verdad? Nuestra localización geográfica, organicemos ese verdadero inventario. Pero si lo hace ahí de un interés mezquino, de un grupillo por ahí que dice que representa, ¿verdad? Y ya tiene la voz, la verdad del café, eso no va a salir bien. Por eso, así es. El Congreso y la deliberación, ¿verdad? Así es, don Fausto. Bien, pues nos vemos la próxima semana, don Fausto. ¿Le parece bien? Y le damos las gracias también a la gente que nos ve y nos escucha por su atención y que pueden mandar sus inquietudes también a la información que vamos a verter en el video posteriormente. Gracias, don Fausto. Gracias a usted.